Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana realizado por la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Este programa se desarrolla gracias a la financiación pública del Cabildo de Gran Canaria a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2025. Sansofé, donde la palabra se comparte, la ciudadanía participa y las ideas se ponen en común. Sansofé, voz que se enciende cuando el pueblo quiere estar. La palabra nos empodera, la idea aprende a caminar. Sansofé, manos abiertas, micrófono sin poder. Participar es el camino para volver a creer. No es escuchar solamente, es pensar, proponer, actuar. La ciudadanía despierta cuando se empieza a implicar. Sansofé suena cercano, suena libre, suena en red. También. Cada proceso de cambio comienza con una conversación. Sansofé, la voz de la iniciativa popular, abre un nuevo espacio, un nuevo día de comunicación comunitaria y participación ciudadana, donde las experiencias se comparten y las propuestas toman forma. En el programa de hoy seguimos acercándonos a iniciativas y colectivos que fortalecen la vida común desde la implicación y el compromiso social. Vamos a poner el foco esta mañana en la participación ciudadana como motor de transformación cultural. Nos acercamos a un proyecto que propone reconectar a la comunidad con el paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria, declarado Patrimonio Mundial. Una iniciativa que entiende el patrimonio como un espacio vivo, construido desde la memoria, el diálogo y la implicación directa de la ciudadanía. Hablamos de un proceso que parte del diagnóstico compartido, del mapeo de saberes y relatos y que avanza hacia la co-creación de rutas, actividades y espacios de encuentro. Una propuesta que no solo busca difundir el valor del territorio, sino fortalecer la identidad local, fomentar la educación patrimonial y situar a la comunidad en el centro de la gestión cultural. En Radio Guiniguada estás escuchando Sansofé. Sin que el tiempo escribe en la piel del lugar huellas de fuego y piedra frente al mar. Voces antiguas vuelven a sonar cuando el pueblo se atreve a recordar. Senderos que guardan la verdad, relatos que no quieren callar. Manos que dibujan identidad, semillas que empiezan a brotar. No es solo historia en la pared, es latido que quiere crecer. Somos memoria caminando al sol, somos la tierra contando su canción. Paso a paso nace la unión, cuando el barrio
patrimonio aprende a latir, nadie lo puede borrar. Mapas de sueños sobre el papel, rutas que invitan a comprender, abuelos contando el ayer, niños que empiezan a creer, arte que brota en cada rincón, talleres que siembran ilusión, puentes de pura colaboración, tejiendo futuro en común. No es un recuerdo sin más, es un presente que quiere avanzar. Somos memoria caminando al sol, somos la tierra contando su canción. Paso a paso nace la unión, cuando el barrio marca el corazón. Viva la voz que nos hizo volver, viva la fuerza de participar. Si el patrimonio aprende a latir, nadie lo puede apagar. Que la piedra hable, que el viento dé fe, que cada historia encuentre su red. Si caminamos juntos otra vez, el paisaje vuelve a florecer. Somos memoria, somos raíz, somos futuro por construir. Mano con mano vuelve a surgir la conexión que nos hace vivir. Viva la voz que nos hizo volver, viva la fuerza de participar. Cuando la tierra aprende a latir, se convierte en hogar. Muy buenos días. Una vez más, Sansofé se viste de largo. En esta ocasión con Pedro Juan Hernández Denis, el presidente de la Asociación Movimiento Ciudadano Risco Caído. Digo de largo porque nos estamos vistiendo de cultura, de medio ambiente, de patrimonio mundial. De patrimonio mundial. Y ya Pedro me adelantó esa parte. Pedro, bienvenido a Sansofé. Buenos días. Bien hallado. Bien hallado también es algo muy utilizado en la cultura canaria. Sí. Muy bien, pues bien hallado. Para quien nos escucha y aún no les conoce, ¿qué es participar Risco Caído y cómo nace esta entidad? Bueno, la Asociación Movimiento Ciudadano Risco Caído nace de los procesos participativos en el expediente de declaración como Patrimonio Mundial del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Saladas de Gran Canaria. Y lo integra pues un conjunto de vecinos y vecinas, y hemos ido en el tiempo, que ya han pasado unos cuantos años de constitución, pues vecinos y vecinas del territorio, que a su vez se ha extendido por lo largo de la isla, porque como tú bien decías, más allá de las 18.000 hectáreas que integran la Declaración de Patrimonio Mundial, la identidad cultural de Gran Canaria se encuentra por todo el territorio de la isla, y de ello es que 41 entidades de la isla participan directamente en los programas de Patrimonio Mundial de Gran Canaria, aparte de lo de participación ciudadana, que evidentemente es fundamental para el desarrollo de cualquier actividad en torno a la comunidad. Entonces ustedes han sumado, ¿es así? Hemos impulsado. Somos pioneros. Son pioneros, muy bien, eso es muy valioso. ¿Y qué necesidades o realidades del territorio les impulsaron a organizarse como colectivo? Pues precisamente te digo que somos pioneros por justamente lo que acabas de comentar. O sea, la participación ciudadana es un elemento desarrollado a lo largo del país durante muchos años, sobre todo a la salida de la dictadura, y empezó a darse esos movimientos sociales y culturales en torno a todo el país. Siempre han existido asociaciones vecinales, culturales, etcétera. Pero en concreto, esta fue de las primeras que su fundamento exclusivo es el Patrimonio Mundial de Gran Canaria.
evidentemente hemos ampliado espectro porque al final todo está intercomunicado, y otras han ampliado espectro hacia lo que es la identidad más propia de lo que refiere el patrimonio cultural de Gran Canaria, Patrimonio Mundial por la UNESCO, pero en ese momento nosotros exclusivamente creamos esta entidad para defender los valores del paisaje cultural y su gente, sobre todo su gente, o sea, la participación y la forma de intervenir de las personas que habitan este entorno, porque la Declaración de Patrimonio Mundial de Gran Canaria es muy peculiar, porque no es a un elemento etnográfico o a un elemento arqueológico, no, es un paisaje cultural vivo, y el paisaje cultural vivo lo construyen las personas. Por eso es un elemento fundamental mantener vivo a la actividad de las personas, tanto en la conservación del patrimonio, en la divulgación, etcétera, como también en la dinamización. Es muy importante, y el objetivo para que todo este legado sea continuado y no perpetuo, porque estamos hablando de un gran legado inmaterial, que eso depende de las personas para poderlo conservar en el tiempo. Sí, porque en ocasiones cuando hablamos de paisajes, de patrimonio, siempre pensamos en obras, en construcciones, pero sin lugar a dudas esto es inmaterial, pertenece a la cultura inmaterial, y entonces creo que el valor va más allá, aun cuando las construcciones tengan mucho valor, rescatarlas, preservarlas, pero cuesta un poco más. Exacto, estamos ante un escenario un poco complicado en el aspecto de que estamos en un lugar en donde la población es mayormente envejecida, donde hay poca población joven, pero esa población envejecida tiene un altísimo conocimiento y sabiduría del territorio y de la cultura del lugar, y hay que hacer un gran trabajo y profundo para conservar ese conocimiento. Por eso nace el circuito cultural participativo, porque es la manera de vincular a aquellas personas e entidades que quieran participar en este proyecto con esas personas que ya, desgraciadamente por la ley de la vida, pues en algún momento nos dejarán de acompañar, pero no su memoria. La idea es conservar su memoria y que la gente haga suyo, y logremos multiplicar, como antiguamente se transmitía por los saberes de unos a otros, pero había un menor riesgo de pérdida porque había la población mayor. Hoy corremos con un gran problema, que es la despoblación y pues evidentemente el envejecimiento. Hay ahí, yo diría, dos fenómenos que has mencionado. Uno es la oralidad. O sea, porque a veces no le damos valor a este lenguaje, a la oralidad. Y el segundo es que los jóvenes en estos tiempos, no es solo en Canarias, es en el mundo entero, es un fenómeno. Se van de los sitios lejanos, de donde nacieron, hacia las grandes ciudades. Y entonces es lo que dice, por ley de la vida, las personas, bueno, tenemos que morir. y entonces ese patrimonio inmaterial como la oralidad tiene que permanecer. Por supuesto, y además yo también en este camino andado, bueno, yo me considero joven, tengo 40 años nada más, pero... Uy, aquí no se dicen las edades. Bueno, yo sí la digo, que no me escondo. Es broma. Pero creo, y afortunadamente he encontrado mucha gente en el camino que le despierta interés a este tipo de cuestiones. Y además estamos hablando de una cuestión que se llama, bueno, que es declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. Importante lo de mundial, porque yo creo que es una cuestión compartida. Uh-huh. Y es evidente que un canario tiene su sentimiento y su arraigo, pero esto es una cuestión compartida. Entonces, yo creo que hay mucha gente en el mundo dispuesta a aprender, a conocer y a darle el valor que reconoce y que le han dado otros a nuestro territorio. Por lo tanto, lo que falta es la divulgación, el saber llevar este mensaje de conservación para que aquellos que se identifican se unan. Un ejemplo tonto desde ya está abierta las puertas de Radio Guiniguada para divulgar todo. Muchas gracias. Y en especial de Sansofé. Muchas gracias. Pero esto es como el que le gusta el color rojo y el color amarillo. Pues si no sacamos el color rojo, no se van a unir otro color rojo, y lo del amarillo al amarillo, pues nosotros sacamos el patrimonio mundial a la calle, agradecido a esta casa, entre otras, igual que al Cabildo Gran Canaria, que ha colaborado con nosotros en multitud de tareas, en especial el área de participación ciudadana, porque sin duda creo que ha hecho un trabajo fantástico, y no en esta edición concretamente. Jorge Pérez Artiles, un saludo para él desde Sansofé. Así es, un gran amigo. Pues creo que se ha venido desarrollando un largo trabajo desde que llegó y creó Jorge Pérez Artiles, la Dirección General de Participación Ciudadana, y la isla lo ha notado. Por supuesto, es que tiene, hasta el día de hoy, tiene muchos valores,
esta dirección y muchos aportes. Exactamente. ¿Quiénes forman parte de la entidad? Bueno, pues como te comentaba, son vecinos y vecinas del territorio que compartimos objetivos comunes. Concretamente, bueno, tenemos una junta directiva muy amplia, somos 14 personas porque en su momento hubo un grupo muy potente y por eso se hizo una junta directiva tan grande. No suele haber juntas directivas tan grandes normalmente las asociaciones en entidades, asociaciones con 4 o 5 personas, presidente, secretarieta, pero aquí somos 14, pero a nosotros eso es el órgano administrativo, digamos, porque luego tenemos un órgano muy amplio y nosotros tenemos 177 socios concretamente por muchos. Procedimiento administrativo. Pero si te digo de usuarios, hemos en el año 2025 tenido más de 400 personas participantes en las diferentes líneas que tenemos de trabajo. ¿Qué te quiero decir? Que para nosotros, que tenemos una visión distinta, digamos, es menos importante el órgano administrativo, que al fin y al cabo somos los que trabajan en el despacho y venimos a las entrevistas, organizan un poco, hacemos unas cositas, pero aquí los que le dan sentido a toda la actividad son casi las 400 personas que han participado en las diferentes líneas. Igual que las otras entidades que también trabajan en pro de los mismos objetivos que nosotros, también las sumamos a nuestro objetivo de valor si lo trasladamos a números. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo entre todos remamos y le damos el valor que queremos a nuestra isla y a nuestro territorio. En este caso, por eso te decía que Jorge Pérez, concretamente con su línea y con su trabajo constante, ha logrado instaurar en la sociedad de Gran Canaria lo que es la participación ciudadana, y no solo la sociedad, porque la sociedad es la parte fácil. En la administración. En la administración creo que ahí está el mayor reto, ¿verdad? Exactamente. Es que lo conozco porque entrevisto a muchas asociaciones y siempre me lo dicen. Exactamente. Y en me hablabas de 400 personas, más o menos. Hablamos de perfiles técnicos, vecinos, perfiles culturales. Diferentes todos. Porque las líneas van en diferentes acciones. Unas son en dirección constante o interacción constante con la naturaleza, otras con la etnografía, otras con sistemas educativos, otras con los oficios tradicionales, otras con el pensar, todos y todas, y con el oral, como decías antes. Entonces yo creo que hay múltiples tareas y cada uno elige la rama que más se identifica. Tenemos gente que participa en casi todas, tenemos gente que participa en una en concreto. Entonces, pero esa una es muy importante. Por supuestísimo, la dejamos atrás. Todos son importantes. Yo estoy ya casi cautivada. Cuando termine la entrevista estoy convencida que voy a hacer la 401. Ojalá. ¿Qué valores definen la manera que hoy tienen de trabajar el patrimonio y la comunidad? Pues yo creo que los valores es tener presente la realidad, que es muy importante. Muchas veces hablamos en abstracto. Yo creo que es muy importante aterrizar las cosas. La escucha activa. Sí. Creo que también es muy importante a veces hablar menos y escuchar más. Estoy de acuerdo. Menos en una entrevista, ¿eh? Bueno. No me toca hablar, no me voy a contar. Ni yo también hablo. Y luego la parte, yo creo que también de saber trasladar esa escucha activa a la demanda y el interés general. Eso también es muy importante. Saber aglutinar qué podemos crear que sea atractivo para cumplir nuestro objetivo. Eso también creo que es muy importante, porque nosotros podemos crear un programa que sea nada atractivo para los consumidores, vamos a llamarlos así, y al fin y al cabo pues realmente no conseguimos nada. Se trata de que hagamos un poco lo que nos piden. Y que estén mezclados jóvenes, niños, adultos mayores, o sea, todo el mundo es importante. Absolutamente. Sobre todo la juventud, ¿verdad? Bueno, evidentemente siempre la juventud es importante, pero a mí... Ellos van a ser los que van a continuar este proyecto. Pero a mí las personas mayores, nosotros dirigimos mucho... Ahí está la sabiduría. Muchas de nuestras actividades al envejecimiento activo, por ejemplo, que hay muchas personas mayores que por ser mayores no conocen de todo, desafortunadamente, porque las realidades de nuestros mayores son muy distintas a las nuestras. O porque son migrantes y están acabados de llegar. También, pero la gente que vive en la ciudad desconoce muchísimo el funcionamiento del interior o la cultura propia del interior, porque la gente de Las Palmas de Gran Canaria
no sé yo, pero me atrevería a retar a alguien a que haga un sondeo de cuántos saben identificar al menos 10 puntos, no te digo más, hay más, al menos 10 puntos del Patrimonio Mundial de Gran Canaria a día de hoy. Y te puedo asegurar que el porcentaje dará muy bajito. ¿Qué te quiero decir? Es así. Y no te digo jóvenes, te digo personas mayores. Sí, entonces sí. hay que La hacer un población en trabajo general. amplio hacia la población en general. Ujú. No, y es que es importante conocerlo. Yo digo que ganas mucho en cultura, pero también ganas en amor al lugar donde vives, Pero no ganamos en cultura solo en el amor. Yo creo que ganamos como personas, como seres humanos ganamos como sociedad, también. ganamos en economía, porque al final genera economía, Por supuesto. la visita al territorio, ganamos en revertir situaciones, como te decía, del despoblamiento, porque se generan oportunidades, ganamos en inversiones, porque se invierte en el mundo rural, que se invierte muy poco de la partida económica pública, a mi percepción. Es mucho dinero, es verdad, a proporción de personas, pero es poco a proporción de compensación territorial, y lo entiendo porque las demandas están donde están. Entonces, yo creo que ganamos en muchos aspectos, no solo en el aspecto cultural e identitario, que ya para eso tenemos los científicos que se matan y se pelean por Sí, conseguir es así. que eso esté, pero yo creo que estamos hablando de personas y es muy importante trabajar con las personas. Y eso se consigue, y las personas, cuando hablamos de personas, hablamos de muchos aspectos, ¿sabes? Por ejemplo, crecimiento personal, desarrollo, es que es muy amplio, es muy amplio. Hemos hablado de Risco Caído. ¿Dónde está? ¿Ves? Muy falla. Risco Caído se encuentra concretamente en el lado noroeste del Barranco Hondo de abajo, entre Gáldar y Artenara. Ahí está concretamente el yacimiento. Atención, ¿dónde está Risco Caído? Muy Yacimiento. interesante. ¿Y las montañas sagradas? Pues son las montañas que rodean el Risco Caído, que por eso se llama paisaje cultural de Risco Caído, las montañas sagradas de Gran Canaria, que está compuesto por múltiples aspectos geológicos de nuestro territorio, como son el Roque Nublo, que quien no conoce el Roque Nublo en Gran Canaria, sí. El Ventaiga, la Mesa de Acusa, el Risco Chapín, Altavista, Tamadaba, los Altos de Gáldar. O sea, tenemos muchísimos aspectos. Tenemos que hacer otro programa con eso, ¿verdad? Por supuesto, y si no entran en nuestra web, participariscocaído.com y verán todos los aspectos. Reitera ahí. La dirección de la web. Participariscocaído.com. ¿Todo en minúscula? Todo en minúscula. .com. Muy bien. Ahí encontrarán pues mucha información sobre los espacios concretos, los centros de interpretación, las actividades que desarrollamos, las actividades que desarrollan otros, noticias de interés, artículos de opinión, muchas cosas. Y desde tu experiencia, ¿qué retos principales tiene hoy el paisaje cultural de Risco Caído? Mantenerlo vivo. Es así. El primero, mantenerlo vivo. El segundo, continuar con la participación ciudadana. Creo que es clave. Es clave. Y digo porque justamente, y es una pelea constante que tengo, yo vivo ahí. ¿Vives ahí? Yo vivo ahí. Te haré la visita. Yo vivo ahí, cuando quiera. Y vivo en un barrio concreto que somos 50 vecinos. ¿Solo 50? 50 vecinos. Qué maravilla. En 3 kilómetros. Qué maravilla. Y creo que justamente la participación, o sea, mantener vivo e ilusionados a 50 personas es todo un reto. Porque, como te decía, a modo de inversión es muy costoso. Porque muy costoso en modo monetario estamos hablando, porque estamos hablando de 50 personas nada más en un territorio muy amplio, 3 kilómetros. Que un vecino y otro no se ven. A veces no. Oh. Muchas veces no. Entonces, porque si no se ven, no se comunican. Y si no se comunica, no se conserva ese patrimonio. Por supuesto. ¿Ves cómo es complicado? Sí, es complicado. Estábamos hablando del proyecto así, circuito a ver si es circuito cultural participativo, conexión viva con Risco Caído y las montañas sagradas. Así es. Es un nombre largo, pero bastante claro, ¿no? No, ¿se entiende? asequible y llamativo. ¿No? Muy bien. ¿Y qué significa exactamente esa conexión viva? Pues justamente esa participación ciudadana, la parte viva de todo esto que esté conectada
que esté en viva, que esté en interacción, y por eso tenemos que desarrollar acciones y tareas a través de este programa que hemos presentado el año anterior en la convocatoria de participación ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, con las diferentes líneas, como te decía, pues unas dirigidas a envejecimiento, otras dirigidas a conservación, otras dirigidas a temas educativos, etcétera, y así logramos que tejer ese manto vivo que compone el tejido cultural. Y también, que se me queda atrás y es muy importante, mis colegas de otras asociaciones que también trabajan en comunidad, y creo que es muy importante que nos arropemos y nos cuidemos. Siempre se lo digo, tenemos que cuidarnos nosotros. Hombre, es súper importante, porque donde hay unidad hay fuerza. Yo estaba pensando, según lo que me vas explicando, hace un rato estuvimos hablando de turismo. Uh-huh. ¿Qué diferencia a este proyecto de una ruta turística? Pues para empezar, que el territorio es limitado, que los recursos son limitados. El modelo turístico es limitado. Eso para empezar. Sí. O sea, sin duda, el Canarias sin el turismo no es nada, o es muy poquito, hablando en términos económicos, desarrollo, pero un territorio tan frágil requiere de un modelo turístico pensado, cuidado, trabajado. Y además, como te decía antes, somos pocos y no nos gusta que nos invadan mucho el territorio, que no significa que nos sociabilicemos. Sí, pero es que hay que tener en cuenta una cosa, es sociabilizar, y otra muy diferente es que a veces los turistas sí invaden. Exacto. Se llevan plantas, se llevan objetos que encuentran que a lo mejor tienen mucho valor. Exactamente. Que los ven y dicen, lo llevo de recuerdo, pero el recuerdo significa una pérdida para ese sitio. Exactamente. Y yo siempre, para mí es una inspiración, y hablo personalmente como Pedro Hernández, para mí es una inspiración en el modelo de desarrollo turístico la figura de César Manrique, por ejemplo. Uh-huh, sin lugar a dudas. Y para los que pensamos mucho así de que el turismo es importante pero limitado y hay que poner cotas, etcétera, sí, creo que lo tenemos muy presente muchos años después. Es así. Entonces creo que el paisaje cultural de Risco Caído de las Montañas Sagradas de Gran Canaria puede ser un ejemplo para Gran Canaria concretamente. No voy a decir igual porque las comparaciones son, pero sí inspirada en el pensar de César Manrique, en qué modelo tenemos que desarrollar para que se cuide, para que se conserve, pero no se invada. Y para mostrarlo, pero sin invasión. Hay otra cosa interesante de la que hablabas. ¿Tú crees que es importante reforzar, lo estabas diciendo, el vínculo emocional y social de la gente con este paisaje declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y las emociones mandan. ¿Qué se siente cuando se camina por ahí? Por Risco Caído, por las montañas sagradas. Esa es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta porque es difícil de describir. Es tan difícil de describir que yo creo que es muy subjetiva, aunque todos tienen un hilo conductor, pero yo creo que esa respuesta la tiene que buscar cada uno visitando el paisaje cultural. Tendré que ir para recibir la respuesta, porque claro, el tuyo es la pasión con que hablas del lugar donde naciste. No, yo no nací ahí. Bueno, no nací, pero resido. ¿Dónde vives? Uno no es... Pensé que era que habías nacido en ese lugar. Pues no, uno no es donde nace, entonces, sino donde se hace. ¿Tu familia no es oriunda del sitio? No. ¿Llegaron ahí? Yo llegué ahí por el amor. Mi pareja es de ahí. Bueno, pues entonces a tu pareja habría que preguntarle qué siente de orgullo, me imagino, por todo esto. Pero te puedo asegurar que ninguno diría que no sé de ahí. Mira como tú misma caíste. Yo lo pensé. Nadie. Pero bueno, a tu pareja estoy convencida que te llevó por las vías del amor a amar el lugar. Uh-huh. Que ya nada más que con leer Montañas Sagradas, para mí ya se vuelve sagrado. Por eso te decía y yo soy el vivo ejemplo de que hay muchísima gente que puede encontrar su espacio en ese espacio. Entonces hay que abrir las puertas para que encuentren su espacio. Muy bien. Ahora pienso, tuviste que arrancar con un diagnóstico participativo, con un mapeo cultural. ¿Cómo se desarrolló ese proceso? Bueno, como te dije, es un trabajo ya de fondo. Llevamos 10 años trabajando. ¿10 años? 10 años trabajando en el paisaje cultural de Risco Caído.
somos casi de los pioneros, como te decía, de las primeras entidades que se crearon en torno a esto. Entonces, bueno, independientemente de esa experiencia y ese recorrido, hay que estar actualizado y hay que volver a contactar con las diferentes entidades, qué se está trabajando, qué no se está trabajando, qué se demanda, qué se genera, para poder crear iniciativas atractivas, como te decía antes. Y en eso es el proceso que tú acabas de decir, ese mapeo y esa identificación para poder dar respuesta a las acciones. ¿Qué tipo de saberes y relatos han ido apareciendo en entrevistas y talleres comunitarios? Porque tú hablaste de la oralidad. La oralidad, por ejemplo. Además, en la oralidad ¿algún relato? Mucho. Uy, son múltiples. Y encima ¿Del lugar? Y encima llevo un día terrible, pero... sí, pero a veces siempre alguna leyenda, algo... Bueno, siempre ha habido leyendas leyendas de que la espiritualidad del territorio, por ejemplo, y de la aparición de luces, etcétera, ¿vale? En el territorio. Entonces siempre ha estado esa serie de cuestiones. O un año como este, con el clima que hemos tenido, pues revive la oratoria de los antiguos tiempos que estaban en torno a esto y todo lo que se desarrollaba, porque antiguamente ese era un territorio muy agrario y muy ganadero. Y entonces tiempos como los que hemos pasado este año, climas como los que hemos pasado este año, invierno, eran muy buenos y la gente los quería. De hecho, toda la espiritualidad del paisaje cultural y concretamente de la cueva número 6 con su astro era precisamente en torno a la fecundidad, a la plantación, etcétera. Qué interesante. Entonces, hay personas muy interesantes que hemos descubierto que van directamente ligadas a lo que es el paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria, pero luego hemos descubierto personas como Pilar, por ejemplo, en Artenara. Me viene ahora a la cabeza un relato que tú dices, que comenzamos haciendo una entrevista para que nos explicara y nos compartiera con nosotros su sentir de cómo fue su juventud, cómo se desarrolló en el territorio. Estamos hablando en la parte alta del tablado, ¿vale? El tablado arte, las arvejas, ¿vale? Ella vive en Artenara actualmente. Y terminamos descubriendo una mujer fascinante, como de las primeras mujeres, ¿cómo no? Las primeras mujeres que creaban sindicatos feministas en este país para defender el trabajo de las amas de casa. O sea, nos parecía fascinante porque era impensable que alguien que en el concepto de mente que tenemos es que nos hable de cómo se desarrollaba en su actividad agrícola y ganadera con su familia de 7 hermanos en un territorio que la carretera tardó muchísimo, las comunicaciones, más un montón de comodidades, y terminamos descubriendo una de las principales mujeres sindicalistas de la isla. Entonces, otra pionera. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que hemos descubierto que de esas cumbres sagradas han salido mucha gente revolucionaria y valiosa, pero es que luego encima, lo curioso es, regresan a su punto de origen, al paisaje cultural. Es que eso sagrado. Es valioso, regresar a las raíces. No quieren irse. Hicieron su tarea, cumplieron su papel y volvieron. Entonces es muy interesante porque siguen enriqueciendo ese valor, ese esfuerzo, ese empeño de que la sociedad se puede transformar y se puede conservar. Y en particular, lo decías, Pilar, se llama sí. La señora, un saludo para ella. Han descubierto entonces elementos patrimoniales o memorias que no estaban suficientemente visibilizadas. Sí. Porque son 10 años de trabajo. Sin duda. Pero bueno, en este proyecto concretamente no llevamos 10 años. Llevamos 10 años trabajando. Pero, sí, pero ya tiene un precedente. En este le queda recorrido, evidentemente. Y creo que además queda mucha gente, hablando así popularmente, en el cajón. O sea, para ¿Por descubrir? Sí. Muy bien. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué te quiero decir? Que hay mucha gente que no tiene ese ímpetu o esa además por el clima, por la orografía, por la geografía, por mil cosas, por la cultura, porque se sienten inferiores, porque creen que no se saben expresar, y al revés, se saben expresar perfectamente. Por supuesto. En su manera, en su sentir. Entonces, eso los aleja un poco de que quieran compartir. Entonces, esto es un trabajo de hormiguitas, acercarte, es que ¿me estás adivinando las preguntas? Esa era justo la pregunta que tenía. ¿Cómo responde la comunidad cuando se le invita a participar y a contar su propia historia? Pues te lo acabo de contestar, o sea, así que te concretamente. anticipaste. Yo me imagino, porque hay personas
que claro, al no estar tan integrada en, yo digo, una sociedad que incluso a veces marcha tan rápido que ni nos vemos, aun cuando estemos rodeados, pues dicen, se menosprecian, ¿entiendes? Ellos dicen, no, yo no sé hablar, y cuando vienes a ver usan correctamente el lenguaje porque no están permeados de anglicismo, ni de otras lenguas, ni de, yo diría, el internet súper saturado que tenemos de malas palabras, no que sean obscenas, sino mal utilizadas. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿cómo llega, cómo pudiéramos decir que se diseñan los recorridos y las actividades junto con la comunidad? Pues te lo acabo un poco de explicar durante la entrevista y es, evidentemente nosotros partimos de la experiencia, pero la contrastamos con la demanda y el diagnóstico para construir el itinerario. ¿Qué te quiero decir de itinerario? Pues dentro de los oficios tradicionales, ¿qué oficios despiertan más interés? Pues eso tiene que darnos la comunidad. No que me imagino nosotros. Que algunos incluso ya casi no tengan quienes los representen. Estén a punto de desaparecer. Hay múltiples que ya no podemos desarrollarlos. Y son útiles. Exacto. Porque no sabemos cómo vamos a vivir, porque es como marcha el mundo. Yo no dudo que volvamos a las cavernas, ¿eh? Entonces, estoy casi... ¿Tú crees? Así, que es horrible lo que tú ves a diario. Y entonces si te pierdes en un lugar y sabes encender una hoguera, pues... Y se hacía por método... El problema es que ya no sabemos. No, ese es Ni el nos problema. van a enseñar. No sé cómo va a ser eso. Entonces yo creo que... he comprobado que hay múltiples oficios que ya es muy complejo rescatar su desarrollo de forma originaria, y evidentemente en ese diagnóstico nos hemos dado cuenta de eso, y son los, entre comillas, los que menos hincapié hacemos, porque, entre comillas, esforzarte en algo que está prácticamente extinguido es derrochar un recurso urgente, porque es igual de urgente aquellos que están en la palabra, que están en terminal, en fase terminal. Entonces, tenemos que ir en fase terminal y no extinguidos, para que los terminales no lleguen a la extinción, sino a la recuperación. Y cuando ya estemos recompuestos, vamos a los otros que ya estaban ahí de esa manera dormida. Sí, es difícil, es un poco complicado, sí. Y el diálogo intergeneracional, o sea, me decías que hay pocos jóvenes, pero ¿y los que hay? Los que hay, bueno, pues la verdad es que son bastante comprometidos. Creo que hay que hacer actividades. Y no es tanto las actividades, sino yo creo que es más importante las metodologías. Porque las actividades casi me atrevería a decir que no son atractivas para la gente joven, tal como estamos boicoteados, como tú decías, con el internet, con las herramientas, con el día a día, con las tareas, con las modas, con los gimnasios y con mil cosas más. Pero si las metodologías las hacemos atractivas y no llegamos a saturar, yo personalmente he comprobado, nosotros personalmente hemos comprobado que tenemos asistencia juvenil. Más allá de los programas dedicados exclusivamente al ámbito educativo. ¿Qué te quiero decir? A la participación activa en las actividades, no a los consumidores de las actividades. Muy bien, eso sí, por supuesto que es importante. Y hay algo ahí una duda. Uno de los ejes del proyecto es la formación de guías y agentes culturales locales. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué tú crees que es importante? Nosotros creemos que es importante porque esas personas pueden ser perfectamente las personas como yo, que están hablando contigo, y estoy haciendo de guía espiritual contigo. Ya yo estoy enamorada. Pero yo no puedo estar en todos sitios, creo que falta mucha gente, aparte de que es una manera de generar, es que se generan diferentes cosas con los guías, y pues una es ese aspecto propio y de rigor, porque estás bien informado, estás bien formado, estás involucrado. Y otra es también, porque es una manera también de vincular a la gente y ayudarla a generar en torno a todo esto una actividad profesional. O sea, por eso, porque o lúdica. Ustedes están sin lugar a dudas. Yo considero que también, porque ahora mismo puede ser un desarrollo desde el punto de vista laboral. Totalmente, lo que pasa es que quedan muchas tareas para desarrollar. Pero llegará, y yo creo que es un buen en camino. Ti y en los 400. Bueno, y los 14, ¿no? Y los 14. Vale. 14. No dejes atrás que son mi aval. ¿Qué
significa para ustedes de la comunidad, ¿no?, gestionar el circuito de manera autónoma? Pues un poco lo que te decía antes, que además que lo hemos vivido durante muchos años, y te lo decía de Jorge. Jorge ha logrado que las entidades seamos autónomas. Siempre hemos estado cuidadas o seguidas por la tutela administrativa o el intervencionismo político, municipal, etcétera. No, los tiempos han cambiado mucho y yo creo que las entidades y muchas entidades se han empoderado, entre ellos la nuestra. La nuestra te puedo asegurar que, y además quien me conoce sabe que soy terrible. Sí, ya lo sé. Quien me conoce sabe que soy terrible, soy un caballo difícil de dominar, sí. Porque precisamente creo en que el poder de decisión y el poder de transformación está en la base. El tiempo se agota. ¿Qué les gustaría cambiar en la mirada de la gente sobre Risco Caído gracias a este proyecto? Buena pregunta. ¿Qué nos gustaría cambiar en la mirada? Creo que es muy pronto para contestar esa pregunta, porque yo creo que lo primero que tenemos que lograr es que miren a el paisaje cultural de Risco Caído de las Montañas. Entonces lo primero sería que miráramos. Exactamente. Muy bien. Y ya para terminar, ¿qué mensaje lanzarías a quienes aún, no como yo, ya estoy enamorada, pero todavía, no conocen este paisaje cultural Patrimonio Mundial de la Humanidad? Pues, bueno, primero que entren en nuestra web, participariscocaído.com, que la hemos diseñado pensando en ayudar a todos y todas aquellas personas que tengan un poquito de interés en encontrar lo esencial como mínimo para entrar en contacto, y luego que cuidemos lo nuestro. Un poco lo que le digo también a mucha gente, yo creo que vivimos en un momento en que nos cuidamos poco. O sea, físicamente nos cuidamos mucho. Mucho. Y algunos no, pero mentalmente y como espiritualmente, como sociedad. Es que ese es el reclamo de todas las personas que día a día pasan por Radio Guiniguada. Te lo digo porque los escucho. Pues me alegro que haya mucho. Y es increíble que todos tienen ese mensaje, esa necesidad de amarnos, de amar el planeta. Es increíble esto. Así que yo te agradezco muchísimo tu presencia aquí, Pedro Juan. Yo me gustaría decirte Pedro Hernández. Como quieras. ¿Tienes te dicen de alguna forma? Me dicen Pedro Hernández, sí, mayormente. Pedro Hernández. Es que hoy cuando dijiste yo Pedro Hernández, y entonces a partir de ahí ya para mí eres Pedro Hernández. El nombre es muy largo. Presidente de la Asociación Movimiento Ciudadano Risco Caído, a ti, a esas 14 personas que te acompañan en la Junta Directiva, también a los 400, que ya te dije que son 401 porque yo también voy en este proyecto. Ya está. Ya estoy. Pues que vuelvas para que nos digas cómo avanza todo el proyecto, y también vuelvas a otros programas donde puedas traer ya testimoniantes como Pilar, ¿verdad? Claro, sería maravilloso. Muy bien, pues entonces te esperamos. Y por hoy te agradecemos y te damos una vez más los buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hay una voz dormida en el barranco, un eco antiguo que quiere volver. Vive en la piedra, cruza los campos, late despacio bajo nuestra piel. No es solo polvo sobre el pasado, no es solo historia que se escribió, es un susurro compartido que cuando lo escuchas despierta la voz. Y si lo miras de frente otra vez, descubres que habla también de ti. Es el latido de la tierra en comunidad, un fuego suave que no se apagará cuando la gente aprende a cuidar lo que la hizo caminar. Raíz y cielo
cruzan miradas, generaciones, puentes de tiempo y de identidad. Cada recuerdo encuentra su nombre, cada silencio su claridad. No pertenece a un solo instante, no se encierra en una pared. Es una historia que sigue adelante cuando decidimos creer. Y si lo sientes dentro de ti, comprendes que es algo más. Es el latido de la tierra en comunidad, un fuego suave que no se apagará cuando la gente aprende a cuidar lo que la hizo caminar. Raíz y cielo, memoria y verdad, manos unidas frente al lugar. Si el paisaje empieza a cantar, nadie lo puede borrar. Que el viento lleve la convicción, que el tiempo escriba sin división. Cuando en nosotros toma el timón, se enciende el corazón. Es el latido de la tierra y del mar, es la memoria queriendo abrazar. Si caminamos en unidad, renace la identidad. Raíz y cielo, memoria y verdad, somos presente y continuidad. Cuando el paisaje vuelve a hablar, se convierte en hogar. Sansofé es el espacio para la participación ciudadana. Un programa donde asociaciones, colectivos y personas comprometidas hablan de proyectos sociales, cultura, derechos y comunidad. Informar, compartir y construir ciudadanía desde Radio Guiniguada en Sansofé, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Participar es el camino para volver a creer. La diversidad no es un problema, es una riqueza. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10 también aborda la inclusión de personas migrantes y colectivos diversos. La participación ciudadana es clave para convertir la convivencia en ciudadanía compartida. Integrar no es solo convivir en el mismo espacio, es participar en las decisiones comunes. Cuando las personas migrantes forman parte de asociaciones, plataformas y espacios comunitarios, se fortalece así la cohesión social y se reducen prejuicios. La participación permite que la diversidad tenga voz y presencia real. Facilita el acceso a derechos, fomenta el diálogo intercultural y construye comunidades más justas. Excluir de la participación genera desigualdad y conflicto. Por ende, reducir las desigualdades implica garantizar que todas las personas, vengan de donde vengan, puedan participar, opinar y decidir sobre la vida en común, porque sin participación no hay inclusión real. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, reducción de las desigualdades. Y con este mensaje sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ponemos punto final a nuestro programa de esta mañana de jueves.
Te espero mañana viernes en el resumen semanal. Hasta entonces, sigue disfrutando de la programación de Radio Guiniguada, onda libre y comunitaria.